preguntas, si alguien... Perdón, ¿quién habló? Pusieron la notificación de que va a iniciar la grabación. Así es, Okay. Vamos a grabar la conferencia del día de hoy. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya vamos a iniciar, ya tenemos bastantes personas aquí. Bienvenidas, reitero, todas y todos. Vamos a hacer la presentación de nuestro gran invitado. Les pido que por cuando él esté hablando, pues demos esta parte de respeto para que no nos podamos ahí cuatrapear con información, micrófonos en silencio, y cuando él quiera hacer, alguno de ustedes quiera hacer uso de la palabra, se les va a tomar en cuenta. Y al término también vamos a hacer mención de sus comentarios, de sus saludos, de sus dudas. Por supuesto que todo va a ser aquí respondido. Vamos a explotar hoy a nuestro gran invitado, que pues veo que muchos de aquí son parte tuya, Lizardo. Entonces, pues bueno, eso me da muchísimo gusto, estos fieles seguidores que de verdad cuando uno los ve que están presentes, pues nos retroalimenta, ¿no? Es lo que te has ganado. Entonces, la verdad es que me da muchísimo gusto ver aquí a tus fieles seguidores. Y por lo tanto, creo que todas y todos estamos aquí por este aprecio a este gran señor, que yo de verdad lo quiero, lo admiro mucho, y pues creo que se merece esta parte de respeto. Entonces, reitero una vez más, nada más apóyennos con su micrófono en silencio y vamos a ir respondiendo sus preguntas. ¿Para qué va? Bueno, pues bienvenido, Lizardo. Lizardo González, gran amigo, como acabo de mencionar, una persona que tengo el honor de conocerlo, tengo el honor hoy de poder decir es mi amigo, pero sobre todo es una persona que admiro, que respeto, que es una persona a la cual hay que aprender, no mucho, demasiado. Al menos yo sí tengo mucho que aprender de ti, entonces creo que así como yo, pues muchos de los que estamos aquí. Si me lo permites, voy a hacer tu presentación y de ahí pues vamos a darte el uso de la palabra. Así de que vamos a hacer esta parte de Lizardo González, licenciado en psicología y maestro en tanatología, especialidad en terapia gestal en niños y adolescentes, especialidad en programación neurolingüística y 6 diplomados en el área de desarrollo. Miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología del Colegio Internacional de Tanatología, cofundador del Colegio de Tanatólogos de México y de la Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología AC-ANDET. Profesor de asignatura del Instituto Mexicano de Psicología y profesor invitado en el Instituto de Desarrollo y Capacitación Logros Hospital Ángeles del Pedregal. Desde hace 4 años, capacita al personal de salud del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en el área de tanatología y cuidados paliativos. Labora en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1992. Y esto creo que apenas es una reseña, ¿no? Entonces, la verdad es que, ¿cómo no decir que hay mucho que aprender de ti? O sea, no mucho, demasiado. Así de que, pues, bienvenido, Lizardo. Es un honor que me hayas dado esta oportunidad de compartir este tiempo, de que nos compartas tu sabiduría a mucha gente que te sigue y que seguramente estará gente que me sigue en mi página, pero bueno, pues tu trayectoria es impresionante y es un verdadero honor tenerte aquí conmigo, tenerte con todos estos invitados y pues bueno, de antemano gracias por aceptar la invitación, gracias por este espacio. Y pues por otro lado, ahorita te hago el uso de la palabra, si me permites también dar la bienvenida a todas y a todos los que nos acompañan en este espacio que vamos a compartir de tanatología, ¿no? Porque este es el espacio que vamos a hablar, aunque es un tema que es muy importante, es un tema muy delicado, pero bueno, también es parte de lo que entra en la tanatología. Así que gracias a todas y a todos los que nos acompañan, gracias por su valioso tiempo. Gracias por estar aquí. Y pues, Lizardo, bienvenido. Te doy el uso de la palabra para que tú pues puedas, también te presentes con todas y todos tus seguidores y pues también te conozcan los que vienen de mi parte. Así que adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Alondra. Gracias por la presentación. Sí, desde el 92 estoy en la UNAM, ya voy a cumplir 29 años este diciembre. Deseo llegar
y cumplir muchos años todavía más, por supuesto, y desarrollarme en el área tanatológica como lo he hecho hasta ahora. Y sí, agradezco a todas las personas que se están conectando. Juro que no, algunas no los conozco, pero bueno, me da mucho gusto que estén todos y todas el día de hoy. Hoy es un tema pues muy importante que requiere la atención no solo del área de la salud o de los que vemos la salud mental de las personas, sino también de la sociedad, del gobierno, de las familias, de las escuelas, de los medios de comunicación. Y bueno, pues si tú me lo permites, preparé una presentación para ir poco a poco documentando sobre todo datos lamentables, duros, pero lamentables a final de cuentas porque tiene que ver con vidas humanas, ¿no? Con personas muy jóvenes, niños, adolescentes, personas jóvenes productivas. Así es que, pues bueno, desde luego, y como lo dijiste, el tema es importante, es muy, muy delicado por todo lo que conlleva aprender y sobre todo darnos cuenta si alguien necesita ayuda. No necesariamente ser, vuelvo a repetir, parte del área de la atención a la salud mental, pero sí, y ahorita que vean el inicio de esta presentación, lo puse a medida de que todos pues tengamos esta parte. No sé si ahí ven la presentación. ¿Sí? ¿La pueden ver? Sí, 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 se ve. Puse este moño amarillo que hace unos años en Estados Unidos por el suicidio de una persona empezó a asociarse el color y el moño para que fuese como esta parte de unirnos entre los que ya hablé hace unos momentos para pues prevenir desde luego el suicidio. En el mundo las cifras son alarmantes, muy, muy alarmantes. Ahorita lo veremos solo por dar un dato, 800,000 personas en el 2019 se quitaron la vida y una persona cada 40 segundos, imagínense. Pero 5 personas cada 40 segundos lo intentaron además. O sea, es lamentable, muy, muy lamentable y bueno, pues eso requiere cambios drásticos, políticas de salud, políticas públicas, gubernamentales y el apoyo, vuelvo a repetir, de muchas personas. Así es que, pues bueno, de nuevo muchas gracias. Ya con esta es la segunda ocasión en que nos vemos en un foro como estos. Te agradezco el interés, la invitación como siempre, Alondra, para estar aquí, porque además pues, tú también sabes del tema y bueno, estoy seguro que aquí las personas podrán el día de hoy encontrar un espacio de aprendizaje y sobre todo de reflexión que nos toca hacer a cada uno de nosotros para poder contribuir en la prevención de este lamentable acto que no debería de suceder, pero que está ahí. Ahorita veremos datos del año pasado, por ejemplo, ¿no? En conjunto con esta pandemia en la cual, pues bueno, además de el aislamiento, pues ha traído desempleo, violencia intrafamiliar, abandono de proyectos e ideas, incertidumbre, bullying, muchas cosas que, pues sin duda, y veremos algunos hechos importantes recientes que nos hacen de verdad hacer una introspección para que pensemos qué necesitamos hacer para poder ayudarle a alguien, para llevarlo, para acompañarlo, o si nosotros mismos estamos en esa situación en la cual haya pasado por nuestra mente en algún momento el querer quitarnos la vida. Y además, pues quitarnos este tabú de no hablar de este tema, no solo en el área de la tanatología, sino en todas partes. Debemos, entre mejor aprendamos para socializarlo y que la gente pueda aprender, porque, bueno, pues ya veremos algunos mitos más adelante de lo que sucede cuando alguien se suicida y todo lo que conlleva. Además, tomé unas diapositivas para que pudiéramos abordar no solo la prevención, sino también cuando llega el duelo de algún ser querido, ¿no? Que se acerca a la ayuda tanatológica. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando el que se suicida pues es el esposo, la hija, la hermana, la mamá, el compañero de escuela? Entonces, pues bueno, por supuesto, sensibilizarnos al respecto. Sí, claro, sí, bueno, la verdad es que, como bien lo mencionabas, es un tema muy delicado. Las cifras sí son impresionantes y tú hablabas ahorita del 2020 y por supuesto que vas a hacer mención del 2021, pero que sumado a esta pandemia se ha incrementado
una segunda pandemia que yo le llamo nuestra segunda pandemia, que es la depresión y la ansiedad, ¿no? La ansiedad y la depresión que ha generado también estos desajustes emocionales. Y bueno, el año pasado que empezó esta parte de COVID a la fecha, estos índices de suicidio se han elevado bastante desde niños, aún más en adolescentes, y que creo que sí, esto ya es un problema de salud pública muy importante, pero que a menudo pues ha sido descuidado, ¿no? Ya que está pues rodeado de muchos estigmas, de muchos mitos, de muchos tabúes, que no identificamos realmente a veces las señales, ¿no? Que nos están dando como una alerta de pónganme atención o sálvenme de esto, porque la verdad es que las emociones son las que manejan a un ser humano, ¿no? Y cuando no sabemos, podemos identificarlas, pero no manejarlas, pues lleva este caos, ¿no? Y que ahorita pues es esta parte del suicidio, es un tema muy delicado, es un tema muy grave, que no solo afecta a los individuos, afecta también a las familias, afecta a las comunidades, y que pues cada año va el incremento de quitarse las vidas de estos numerosos intentos de suicidio, y pues bueno, ahora reitero con esta realidad COVID-19, que es esta pandemia que nos atrapó a todos y nos hizo un verdadero caos y nos transformó la vida, pues más personas experimentan la pérdida, el sufrimiento, el dolor, se incrementó el índice de violencia en las familias, etcétera. Y bueno, pues de aquí viene, yo considero este incremento aún más potencializado en el suicidio. Entonces, pues tú tienes el uso de la palabra, bienvenido nuevamente, adelante y pues empezamos con el tema. Muchas gracias, muy bien. Pues mire, puse algunas imágenes para hacer referencia a lo que está sucediendo y además el domingo que estuvimos en la plática el licenciado psicólogo Humberto Pastor en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, hablaba sobre los derechos de los niños y dio una, por supuesto, importante conferencia en el cual hablaba de cómo a través de la historia los niños son invisibles a través del tiempo, en el cual muchas veces no tienen la palabra, no los podemos voltear a ver, no les damos la importancia que necesitan, sus emociones o sus sentimientos. Por eso puse estas dos imágenes en pandemia, dos niños, una niña, un niño aislados, con sentimientos y emociones de las cuales debemos de estar atentos. ¿Por qué? Pues porque veremos algunos datos muy fuertes con respecto a la edad en la que una persona toma la decisión para quitarse la vida. Y bueno, pues los niños y los adolescentes el día de hoy son el grupo etario más grande con respecto al suicidio. Y es muy triste porque pues no llegar hasta ese hecho, sin duda nos hace falta una educación en el área de la salud mental, en reconocer y no reprimir nuestras emociones y nuestros sentimientos. La salud mental, según la OMS, que la define de esta manera como un estado de bienestar en el cual, fíjense, todas las personas, pueden afrontar las dificultades normales de la vida, ser conscientes de sus propias capacidades, que puedan trabajar de forma productiva y además que sean capaces de contribuir a su propia comunidad. En otras palabras, el estado completo de bienestar físico, mental y social, lo cual en estos momentos pues no tenemos, ¿no? Todos en México y en el mundo con esta pandemia por COVID-19, en la cual ya hablé de algunos estragos, no nada más el aislamiento, el desempleo, la violencia, las adicciones, todo lo que está sucediendo conforme va pasando el tiempo, y bueno, ahora más, ¿no? Que viene esta tercera ola, ya verán algunas noticias que bajé para esta presentación y que, bueno, por supuesto, respetando el nombre de los pacientes que además se publicaron en la televisión y que todo el mundo pudo ver. Por ejemplo, dejaré aquí algunos datos que la Secretaría de Salud hace un par de años ponía en su página y ellos decían, fíjense, hay 400 millones de individuos que tienen algún tipo de trastorno mental. Esto, por supuesto, llama la atención, ya lo dijimos, que tiene que ver con un problema de salud pública en los países y que para ello pues debe haber cambios en las políticas públicas y sobre todo en las de salud, destinar dinero, abrir hospitales, dar más educación y capacitación, desde luego en los diferentes
ámbitos de relación interpersonal, ¿no? Maestros, incluso hay algunos documentos en la OMS donde educan a bomberos, a los primeros auxilios, profesores, las personas que están encarceladas, los celadores o cuidadores. Es importante tener este conocimiento de cómo podemos detectar estos factores de riesgo para inmediatamente ofrecer una ayuda inmediata y de ahí poder pues buscar ayuda profesional. Los estudios de la OMS que arrojan para este año pasado, hablo de que esta publicación fue hace un par de años, hablaban sobre la depresión, fíjense, la depresión como una causa de discapacidad a nivel mundial, y bueno, eso ya lo hemos visto en todas partes. Algo, y bueno, sí, adelante, por favor. no, escucho, ahorita que mencionabas esta parte de todo lo que conlleva el círculo de una persona, y bueno, yo considero que resulta una compleja interacción que viene siendo por la parte biológica, las genéticas, los psicológicos, los sociales, los culturales, los medioambientales, ¿no? Y que realmente hay que ver de dónde viene este factor que lleva a una persona al término de vida, ¿no? Sin duda alguna, pues también es algo muy difícil de explicar por qué las personas deciden cometer pues este acto de suicidio, mientras que otras, teniendo una causa de una situación a lo mejor similar o incluso hasta peor, no lo hacen. Entonces, pues aquí es ver por qué llega ya este término tan delicado que muchas personas dicen, hay que tener mucho valor para esto. Yo creo que no es tanto el valor, sino hay que ver realmente a qué lleva todo esto. La depresión que mencionabas, que es una parte que me gustaría a lo mejor más adelante, ahorita conforme vaya avanzando tu presentación, profundizar y identificar bien, hacerles ver bien qué es la depresión, qué síntomas conlleva. Digo, ya aquí yo he hecho alguna serie de preguntas conforme va avanzando tu presentación, para que podamos dejarle bien detallado a las personas y puedan ir identificando si ellos están teniendo algunos síntomas o si conocen, ¿sí? Algunas personas, porque a veces no detectamos, ¿no? Si te van dando señales de que ya no quieren vivir o que no se sienten valiosos, hablan mucho de la muerte, etcétera. Pero como no estamos preparados para eso, pues obviamente lo terminamos tomando como de, ahí estás loco, ¿no? O estás loca, no sabes lo que dices. Ay, no, bueno, pues es una tontería que estás hablando de la muerte, o que ya no quieres vivir, etcétera. Pero no nos ponemos en esta empatía de qué está pasando, ¿no? Yo siempre he dicho que hay veces que te puedes topar con alguien y que te diga, oye, fíjate que esto, y puede estar, tú lo ves tomado hasta el piso, ¿no? Y tú dices, pero por esa tontería estás así, o le comentas a X persona, ¿no? Fíjate que me topé con Paquito y estaba deshecho, tronado, que ya no quería vivir, y bueno, o sea, a mí se me hace tan absurdo o una tontería por el cual está así, yo digo, no, para uno puede ser una tontería, pero para la otra persona puede ser la gotita que esté derramando el vaso con agua, ¿no? Entonces, pues sí, iré dejando bien especificado que, bueno, tú tienes mucha sabiduría en eso para que podamos dejarle bien claro a todas las personas cuáles son los pequeños pasos que pueden ir identificando y que podemos ser salvadores de vida, ¿no? Entonces, pues adelante, Lizardo. Muchas ¿Qué nos gracias. puedes decir sobre la prevención? Adelante tú con tu presentación. Gracias. Nos vamos a ir encontrando con varios datos, desde luego, pero hablamos del cuidado de la salud mental y que, fíjense, este hecho que sucedió hace unos días en estos Juegos Olímpicos de Tokio y que además, pues bueno, llamó la atención de millones y millones de personas, medios de comunicación, desde luego con respecto a, pues lo que esta persona nos dice, ¿no? No somos solo entretenimiento, somos seres humanos. Acababa de pasar por una muerte de un ser querido, lo cual no pudo solventar, por llamarlo así, por la gran exigencia que requiere ello. Esto es desde luego, una llamada de atención para todo el mundo. Vuelvo a repetir, haber sido vista por tantos y tantos países, pues nos pone a todos, ¿no?, a pensar no solo en los deportistas de alto rendimiento, en todas las personas. Hablabas de los jóvenes en casa, que a veces no les ponemos atención, o en esta parte de estar aislados, pero además de aislados dentro de una casa, estar incomunicados, que ha traído también muchos estragos. Y bueno, pues algunas noticias de las que les decía hace unos minutos, este paciente COVID de nombre Miguel Ángel, fíjense, el 31 de julio pasado, no tiene muchos días, 25 años de edad, él entra a este hospital por una cirugía de apéndice y no quiere contagiarse, y entonces
entra en pánico, ya después dijeron que estaba bajo tratamiento psiquiátrico y demás, pero lo importante aquí es darnos cuenta de todo lo que está sucediendo. Esta parte de la pandemia también nos ha traído mucha ansiedad. Bueno, no hablemos del personal de salud que hoy en día pues, sufre de burnout, y entonces toda esta parte que debemos de tener mucho cuidado, con una gran responsabilidad de cuidarnos, no solo en la salud mental, sino también en esta parte de no contagiarnos o no contagiar, pues ahora a los más vulnerables, que parecería ser los niños y los adolescentes o adultos jóvenes que no están vacunados, y hay que cuidarnos para, ya que estamos vacunados, no infectarlos a ellos. Así es que, pues son noticias que llaman y que ponen los reflectores sobre la mesa. ¿Para qué? Pues para que pongamos atención. Déjenme decirles una frase con respecto a esta imagen que tienen frente a ustedes. Ojalá que la identifiquen. Algunos, yo creo que ya la han visto en algunas presentaciones que he dado, pero este filósofo muy conocido dijo hace más de 1950 años, el último acto de libertad del hombre es el suicidio. Y bueno, pues él lo efectuó, cortándose las venas. Séneca, cuando Nerón lo sometió a través de un conjuro de Pinzón, pues bueno, ahí lo declaran culpable y él decide quitarse la vida. Así es que a través de muchos años, el suicidio ha sido condenado por algunos, desde luego, justificado por otros, ¿no? Hablemos de los kamikazes, hablemos de los samuráis, cosas de ese tipo, pero bueno, hoy en día es diferente. Hoy es estudiado, hablabas hace ratito de a quién le importaba el suicidio, y recordé el libro de Durkheim, en el cual 1885 fue publicado, se llama Suicidio, de Durkheim. Lo analizamos porque está hecho por un sociólogo, perdón, por un antropólogo, sociólogo-antropólogo, perdón. Y él decía al principio del libro que el suicidio, por ser un acto personal, no podía ser estudiado por la sociología, y que por lo tanto pues no habría manera de investigar porque no participaban los grupos, no participaba la sociedad, en fin. Pero gracias a esas publicaciones pues llamó la atención de muchos factores que en ese momento se consideraban de riesgo, y ahí pues hoy en día el suicidio ha sido estudiado por la medicina, por la psicología, por el derecho, incluso por la iglesia, ¿no? Para ellos también ya veremos un poco cómo lo ven actualmente en la iglesia, o cómo se veía también hace unos siglos con Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta imagen la enmarcamos. Hace 1950 años sucedió este hecho con este gran filósofo, y deja pues la marca de que debemos de tener cuidado. Esta parte de creer que todo lo tienen las personas, y de que nos sorprendemos de qué le hacía falta y por qué cometió pues lo que sucedió con su muerte, es una incógnita, ¿no? Trabajos del Instituto Nacional de Psiquiatría nos han dado el día de hoy factores de riesgo que, combinados, recordemos que eso pasa en el suicidio, ¿no? Cuando una persona toma esa decisión, pues hay muchos factores que intervienen, que se combinan para que esa persona tome esa decisión. Y bueno, voy a hablar... Esos factores que tú mencionas, perdón que te interrumpa, estos factores que tú mencionas los podríamos tomar como trastornos mentales que padecen las personas, porque hay mucha información que yo siempre he dicho, no vas a encontrar la solución en internet, pero es una herramienta que hoy creo que la mayoría de las personas utilizamos. Y si tú te das en esta parte de depresión, de ansiedad, de todos estos temas, te menciona mucho esta parte de trastornos mentales. Y lo hago mención porque pues seguramente muchos de los invitados que están aquí sí han recurrido a estas herramientas o lo han escuchado. Entonces, por eso hago la mención para que tú nos hagas esta aclaración, si vienen siendo estos factores como un sinónimo de factores de trastornos mentales. No, hablaremos ahorita de una investigación que se hizo con la doctora María Elena Medina Mora y su equipo de colaboradores. Por supuesto, los trastornos mentales no atendidos, eso también hay que hablar de ello, no atendidos, claro. Y combinados con otros factores de riesgo que ya los veremos ahorita, es lo que hace que lleve a las personas a tomar esta decisión. Y bueno, no generalizar jamás, porque entonces
podríamos caer en un error. Entonces sí, más por adelante. eso me atrevía a que se hiciera esta aclaración, Sí. porque es muy común que lo encuentres cuando buscas este tipo de información. Sí, Entonces, podríamos etiquetar a las personas si no es así. sí, y creo que eso es muy importante ahorita que quede bien claro que no es nada más esta parte de trastornos mentales, y que es que conlleva, ¿no? Para que... Sí, incluso se ha demostrado y que es muy importante. tratamientos eficaces. Ahorita platicaremos al respecto. Fíjense, voy a hablar un poquito de la historia del suicidio. Ya hablé de este filósofo de hace casi 2000 años, pero bueno, hablemos de esta parte de la Roma antigua en donde los esclavos, pues al ver que no tenían esperanza, que no tenían posibilidades de irse y que además eran tratados como objetos, ¿no? Regalaban a los esclavos o los vendían, pues por supuesto iniciaron con suicidarse. El gobierno, el Estado más bien, lo veía normal hasta que empezó a perder dinero, desde luego, y entonces a partir de ahí, pues desde luego se endurecieron las, por llamarle los castigos a quien deseara quitarse la vida o el hecho de pensarlo. Después, pues se pusieron en esta fotografía que es de la Europa antigua, en la cual se creía que el que se suicidaba, pues estaba poseído por Satanás, por ejemplo, y por ello, entonces su cuerpo tenía que ser colgado en una pila de basura por varios días y además posteriormente arrastrado con boca abajo por todo el pueblo. ¿Para qué? Pues una, para castigar a Satanás, y dos, para castigar a los que lo veían, ¿no? Si decidían quitarse la vida, eso es lo que iba a suceder. Después, por supuesto, el Estado confiscaba, por ejemplo, las pertenencias de la familia, castigaban a la familia que sobrevivía, y la persona que se suicidaba pues no era enterrado en un panteón, sino en las orillas de la ciudad, sin marca sepulcral. Entonces no había manera de saber dónde quedaba. Habían muchas formas en las cuales se trataba a las personas que se suicidaban de esta manera. Hablaba hace unos minutos de cómo lo veía Santo Tomás de Aquino, y pues él decía que era un atentado contra Dios, ¿no? Dios nos da la vida y no podemos quitárnosla. Decía que era pues algo en contra de la comunidad, porque al ser parte de una comunidad y faltar un miembro, hacía que esta comunidad se desestabilizara. Por lo tanto, nosotros no tenemos derecho a quitarnos la vida. ¿Por qué? Pues porque somos parte de la naturaleza. Aaron Beck, que hoy, por supuesto, sigue vigente en el área de la salud mental, nos ayuda mucho el trabajo, las más de 250 pruebas psicométricas, entre ellas, pues las que nos ayudan para detectar precisamente este riesgo suicida. Lo veremos, algunas pruebas como la SAT, o como la de depresión o de ansiedad de Beck, nos ayudan para medir, ¿no? Por supuesto, han sido tropicalizadas a nuestro país para medir, desde luego, la intención de una persona o la intensidad de ese duelo. Y él decía que para que se diera este acto de querer suicidarse, la persona debería cumplir con esta tríada. Uno, primero la versión negativa de sí mismo, que eso, si tú te das cuenta, si los que están aquí presentes se dan cuenta, tiene que ver con pues la autoestima, ¿no? El autoconcepto, con toda esta parte de la falta de reconocimiento, el cariño por la familia, a todo lo que tiene derecho un niño en la actualidad incluso. Entonces, la carencia afectiva y de atención, ¿no? Así es. Y Aaron decía además que, bueno, la tendencia a interpretar de forma negativa todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Y de ahí, pues, toda la visión negativa que había al mundo, y ahí, pues, por supuesto, tomar la gran... Así es. Bueno, si pudieran apagar sus micrófonos, los agradeceríamos. Gracias. Y como les decía hace unos minutos, bueno, por supuesto el suicidio tiene muchos componentes, ¿no? Multifactoriales. Si me permite, Lizardo, perdón. Claro, sí. Por favor, no sean malitos. Sí, perdón. Todos nuestros invitados nos ayudan a silenciar sus micrófonos, por favor, porque interrumpe aquí la información que está dando nuestro invitado. Entonces, ayúdenos con sus micrófonos en silencio.
Bueno, esperemos que lo puedan apagar. Iba a ser ese Muchas Rosario gracias. aquí. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Nancy Arias, si me permites con tu micrófono en silencio, por favor, te lo agradecería muchísimo. Nancy Arias, aquí llamando a Yaga. Gracias. Creo que ya lo tenemos listo, Lizardo. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues sigamos. El suicidio entonces tiene componentes multifactoriales y que además resultan de una compleja interacción. Eso siempre hay que tenerlo presente. No hay un factor específico, ¿no? Esta es la combinación, desde luego. Y sí, la prevención y el tratamiento adecuado de la depresión, del abuso del alcohol y de otras sustancias, así como quienes se han intentado suicidar y, por supuesto, no lo han logrado y han recibido ayuda, es lo que permite la prevención de la... Lizardo, nuevamente, perdón que te vuelva a interrumpir. No te preocupes. Discúlpame. Tú tienes el manejo de la plataforma, si nos ayudas a silenciar, porque creo que Nancy Arias no nos escucha. Listo, ya la silencié. Ya, por favor, sí, ya, Perfecto. porque ya había Bien. comentarios aquí. Gracias a los que nos hicieron saber que se estaba nuevamente interrumpiendo. Muchas Disculpa. gracias. No, hombre, al contrario, pues para tratar de tener la atención y que no haya. Así es. Y hablaba yo de algunos datos importantes que en este 2019 se dieron, pero además hubo, digo, ya los pueden ustedes leer, pero además hubo una consecuencia para todos los países. En México, en diciembre de ese año, del 2019, hubo incluso eventos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en la cual asociaciones civiles, hospitales o instituciones de salud y el gobierno se juntaron para escuchar qué reformas se pueden hacer a las políticas de salud pública. De hecho, se hizo una especie como de observatorio para que se recibiera en la Ciudad de México toda la información de los diferentes estados con respecto, pues, a factores de riesgo muy específicos, pues, por ejemplo, la inseguridad en Tijuana, o en Morelia, o en Guadalajara, o aquí en la Ciudad de México, y algunos otros factores como, pues, el alcohol, las drogas, el desempleo, el que ya los chicos no vayan a la escuela, y todos esos factores que al identificarlos, pues por supuesto nos ayudan a nosotros a prevenir pues un daño en la salud mental y por supuesto un suicidio. Los datos, desde luego, son lamentables. 800,000 personas que se quitaron la vida en el año 2019 en el mundo. Ahora, si Un dato hablamos muy de delicado, país, ¿no? Sí. Muy delicado y muy elevado. Así es, Anona. Este número es del 2020, del año pasado. 7,896 personas se quitaron la vida. El primer lugar lo ocupa el Estado de México, seguido de Jalisco y posteriormente Chihuahua. De estos 7,896, el 85% fueron varones o personas del sexo masculino. Y bueno, de ahí podríamos hablar de muchos datos. La edad promedio, que son los adolescentes entre 14 y 17 años, y podríamos hablar de muchos factores con respecto a esta cifra, pero lo importante es también ver cómo han crecido, ¿no? En esta parte en la cual el INEGI pues contempla varios años, desde el 1994, pueden ustedes ver esta parte de cómo ha crecido y bueno, por supuesto llama la atención en que en nuestro país todavía sigan habiendo pensamientos con respecto a retar a las personas que se quieren suicidar o no ponerles atención. Ya veremos algunas cosas que ponen en riesgo incluso a las personas dentro de una casa, como las armas, o el alcohol, los estupefacientes y demás. Pero bueno, les dejo desde luego esta información que es muy lamentable, y te hablaba de la doctora Medina Mora, que hace unos años, en 2011, a través de la Encuesta Nacional de Adicciones, a través de esta parte que hace el INEGI, pudieron rescatar información con respecto a los diferentes estados. Estos son factores de riesgo y advierto y subrayo, no pueden verse por separado. La combinación de ellos en momentos de profunda tristeza y desesperanza pueden hacerlo. Si solo lo vemos, ¿no? si solo lo vemos como un factor separado, podríamos caer en un grave error. Pues, por ejemplo, decirle a un adolescente, tú siempre vas a estar en riesgo porque tienes 14 o 15 años, no es cierto.
O sea, puedes estar en riesgo, sí, si no estudias, si no haces ejercicio, si consumes droga, si manejas un vehículo a alta velocidad, etcétera, sí, combinados los factores. Si además es un niño maltratado, una niña abusada, por ejemplo, sexualmente, psicológicamente, pues desde luego, como pueden ver aquí, esta información que nos dan a través de un índice de riesgo suicida en México, la doctora Mina Mora, pues habla de estos factores, ¿no? El estar desempleado, el no tener una religión, que el día de hoy es un factor protector para muchas personas, solo como un dato, más de 6.700 millones de personas en el mundo profesan una religión. Hay infinidad de religiones que ni siquiera nos imaginamos nosotros que existen. Ya para eso otro día podríamos abordar con respecto a la ciencia, cómo ha estudiado la religión. Muchos creerán que están en contra o que van por caminos separados, pero al contrario, cómo se ha estudiado la religión en el mundo. Y factores como los que pueden leer, ¿no? Adelante, adelante. Ahorita, aquí enfocando hacia los adolescentes, muy cierto, y yo también tengo ese conocimiento de que se da más en los hombres en la parte del suicidio que en las mujeres. Y enfocándonos ahorita en los adolescentes, que ha incrementado en este tiempo de pandemia esta parte de la depresión. Hablabas de las niñas abusadas, como tú tienes conocimiento, pues tengo esta parte de trabajar con atención y prevención hacia la violencia de las mujeres, y es increíble, el maltrato hacia ellas, increíble el maltrato que hay hacia los adolescentes también, y la falta de atención. Y ahorita yo te mencioné que se había incrementado el índice de violencia familiar, y de ahí que lleva a los adolescentes. Hay muchos chicos o chicas que el hecho de ir a la escuela, a lo mejor no les gusta la escuela, ¿no? Pero el hecho de ir a la escuela para ellos ya es así como su refugio, ¿no? Es su salida de escape. Y donde ahí encuentras, bueno, pues a tus amigos con los que puedes interactuar, puedes medio platicar, encuentras a tu par, que los adolescentes es lo que van manejando, padre con quien se pueden desahogar y demás. Y esto, al ser retirado, ¿sí? Que fue un tema general que a todos nos quitó tanto el trabajo, a ellos la escuela, la parte de las salidas a lo mejor a las fiestas, a los santos, etcétera, que para ellos ahorita pues es como sus salidas de escape, ¿no? Los ha llevado a esta parte de la depresión. Ese es un factor. ¿Cuáles son tú los factores que nos podrías decir? Yo ahorita te estoy mencionando la parte de la violencia que se incrementó. Obviamente al estar encerrados pues se potencializa también más en la parte del maltrato familiar, psicológico, emocional, verbal, el sexual, etcétera, ¿no? Y esto te lleva a estar dentro de tu foco rojo, dentro de este volcán donde te está quemando. ¿Cuáles son tú? Ahorita seguramente lo vas a profundizar más adelante, pero ahorita que seas mención de los adolescentes, porque tengo algunos chicos adolescentes que están aquí conectados, que puedan identificar cuáles son estas causas que tú nos podrías decir y que más adelante nos puedas profundizar, que los lleve a esto, que está afectando hoy en día a estos adolescentes y que ha incrementado en ellos la parte de suicidio, de tomar esta decisión. Claro, yo creo que son la parte de la sociedad más vulnerable. Los adolescentes están en crecimiento, en la pubertad, van en contra de las reglas, y es parte, yo creo que todos pasamos por ese momento cuando somos adolescentes, es parte. El problema es el extremo, ¿no? Entonces, este chico que dejó la escuela, pero que además no encuentra trabajo, pero que además se la pasa en las redes sociales, ya vimos esta parte del riesgo que hay con la autoestima, en el que no consigan like, en que las personas no los vean y demás. Una serie de factores que se van conjuntando, por supuesto, el consumo de alcohol, por ejemplo, hace unos años en Guadalajara, una niñita de 9 años que se drogaba con la acetona de mamá en casa. O sea, esta parte de que les decía, no ponerles atención, que sean invisibles, el métete a tu habitación, te doy una iPad o una computadora o una consola de juego y no quiero que digas nada, es algo que, pues, por supuesto, puede traer muchas cosas. Factores de riesgo, desde luego, los problemas de la conducta tienen que ser observados. Ya hablaba de la corta edad con la que ahora empiezan a fumar, y a fumar marihuana incluso, ¿no? Niños de 10, 11,
12 años. Vamos a silenciar a Silvia, a ver si se puede. Creo que ya, ¿verdad? Está apagado tu micrófono, Alondra. No, no te escuchamos, ya. Ok. Fíjate que el año pasado estuve ahí en el municipio de Ecatepec y iba yo a las escuelas a pues, dar pláticas, talleres con los adolescentes. Entraba yo más a esta parte de nivel de secundaria y preparatoria, pero se daba más en la secundaria, en donde los chicos efectivamente no son vistos, no son reconocidos, no son escuchados, y siempre no, ahora en terapia, y seguramente a ti te pasa, y dicen, pues sí, estamos encerrados por la pandemia, pero pues todos están en el celular y ahí están, pero pues como si no estuviéramos, ¿no? Y esta falta de atención los lleva a cuando también tienen una relación de noviazgo que para ellos es como si fuera su primer y su último amor, ¿no? Y los lleva a generar esta dependencia, este apego con esta relación afectiva, porque finalmente pues es una persona que les presta la atención, ¿no? Que les da el cariño, que les da el amor, y bueno, pues se sienten, se entregan como alborras, ¿no? Y al término de una fractura de una relación para ellos sentimental, también ha sido como que un detonante para que termine, pierdan realmente el sentido de todo, porque pues, si aquí en casa, dentro de mi familia, no tengo esta atención y aquí sí la tengo y la que me presta la terminó, ¡pum! ¿Quién más, no? ¿Quién me va a prestar esta atención? Y ha sido esa parte, como yo considero que también es uno de los focos rojos muy importantes que puede llegar a uno de los chicos a decir, ya no quiero vivir, pierden el sentido de vida. ¿Es correcto esto que te estoy mencionando? Así es, creo que nos falta mejorar, porque la tenemos. Yo he visto papás que lo hacen con hijos pequeños, adolescentes, pero nos hace falta todavía tener una mejor educación emocional. Y hablo de los núcleos, hablo de papás, abuelos, porque a veces lo que hacemos es reprimir, ¿no? O pedirle al hijo que los reprima, o simplemente no le hacemos caso, no validamos sus sentimientos, no validamos sus emociones, las ignoramos o incluso a veces hasta nos burlamos. Esta parte, pues por supuesto, trae un problema, y hablaba ahí de los factores de riesgo de darnos cuenta en la conducta. Hablabas del apego, por supuesto, un mal apego, un apego inseguro, un apego ambivalente puede traer consecuencias graves. Yo creo que desde muy pequeños, y pues para ello nos ayuda mucho la literatura del doctor Bowlby con respecto a de qué manera podemos enseñar desde que son bebés a que puedan manifestar sus emociones. O sea, reprimirlas, no porque sean llamadas hoy en día las emociones negativas, que no tiene esa connotación de algo que no se debiera tener, así son nombradas, pero que nos ayudan en la autoconservación, la regulación emocional. Una persona que no puede demostrar sus emociones, pues se vuelve violenta, iracunda, y entonces pues hay salidas para ese enojo como el alcohol u otras cosas como las salidas de escape, ¿no? Estos refugios. Así, fíjate, decía María Eugenia, o dice María Eugenia, y nos escribió aquí, lo cual por supuesto les agradezco que puedan aportar, la falta de socialización por esta pandemia. Desde luego nadie les dijo, bueno, es más, ni nosotros sabíamos que íbamos a estar tanto tiempo así. Yo en 28 años en la universidad trabajando, jamás había tenido tantas semanas de aislamiento en mi casa, en su casa. Por supuesto, esta emergencia sanitaria requiere de salvar nuestra vida, y de ahí, pues bueno, por supuesto hemos perdido todo contacto con el exterior, por llamarlo así, y desde luego está trayendo y traerá una gran afectación en las emociones, y no solo de los jóvenes, de los niños, personas adultas. Ya hemos visto también esta parte, ¿no? De los adultos con los problemas emocionales, las enfermedades que no pudieron ser atendidas en la pandemia por haberse vuelto hospitales COVID, etc., lo cual debemos de cuidar. Pero sí, yo creo que en esta educación emocional todos, Alondra, todos tenemos algo que hacer. Y este foro, el día de hoy, por supuesto, pues da cuenta de ello, ¿no? Puede ser a través de una plática, escuela de padres, puede ser a través de un congreso, un webinar como
como el día de hoy, el que estas personas que hoy están reunidas pudieran llevar hacia otras partes, pues esto que están aprendiendo, ¿no? Yo siempre he mencionado que tú vas a una terapia y lo que aprendes ahí, tú lo puedes multiplicar con los que tienes cercanos, ¿no? Todo lo que aprendiste ahí, este manejo, una plática, una conferencia, lo que tú te acerques, pues aprendemos, ¿no? Se nos caen ahí muchos 20 y esos 20 multiplícalos. Todos podemos ser hoy en día una red de apoyo, que creo que es fundamental, en donde todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que multiplicar este apoyo, la empatía, ¿no? La sensibilidad, porque hoy lo necesitamos. Creo que en algún momento todos hemos pasado por momentos en donde estamos deprimidos, tristes, donde nos sentimos solitarios, donde estamos inestables, algún desajuste emocional, ¿no? Pero que también hay veces que puedes pensar que la persona siempre la ves con esta postura ya hecha para adelante, siempre positiva y demás, y no te percatas que también esas personas son sensibles de alguna forma, ¿no? El ir guardando esas emociones por la dedicación también, que hoy existe todavía mucho, y más en el hombre, el de no llores porque si no o sea, ya está juzgado, ya, no, son seres humanos igual que nosotras como mujeres, que son de carne y hueso igual que nosotras como mujeres, que tienen un corazón igual como nosotras, o sea, son en diferente cascarónicamente, pero también se enamoran, también les duelen las cosas, también se desilusionan, también tienen emociones reprimidas, también se sienten abandonados, y me enfoco ahorita más en el hombre porque, como acabo de mencionar, son los que más están con esta parte de reprimir, ¿no? Porque si no, hasta por los mismos amigos son burlados, y no nos podemos dar cuenta cuánto va guardando esa persona, esas emociones ahí atrapadas, congeladas, que se van quedando, y pues tarde o temprano salen, ¿no? Como bien Claro, mencioné, te vas a sorprender con este dato, y lo más seguro es que todos, porque sí, hablamos del 85% de esa población que es hombres, ¿no? Los que se suicidaron el año pasado en México, pero también tiene que ver con el método que se utiliza, ¿no? El ahorcamiento fue el método más utilizado, las armas, los venenos y demás. Pero si hablamos de intentos, desafortunadamente también ahí tenemos un gran problema, porque mientras los hombres en el primer intento logran este cometido, desafortunada y lamentablemente, las mujeres pueden intentarlo entre 5, 7 u 8 veces. Y también un estudio que hace la doctora Medina Mora con respecto a los años de enfermedad que se pierden en una persona que sobrevive, y ahorita veremos en las siguientes diapositivas, en este proceso que se da del proceso suicida, se darán cuenta, empezamos con esta idea de me quiero morir porque estoy desesperado y porque perdí mi trabajo y porque no sé qué hacer, pero solo se queda en una idea, en un pensamiento. Cuando empieza a haber una planeación, y bueno, para los que trabajamos en el área de la salud mental o atendemos a personas en riesgo, yo que lo hago en el Ángeles del Pedregal los fines de semana, esta parte de ideación suicida es igual de peligrosa que las demás, o sea, que sea lo primero que podamos atender, qué bueno. Si vemos a las personas, hablabas de cuando los chicos dicen, pues no quiero vivir, no valgo, nadie me hace caso, pongamos atención y platiquemos con ellos en principio y ofrecerles la ayuda si necesitan ir con un profesional de la salud mental para que puedan ser atendidos. Porque si no, entonces esta idea sigue rumiante, 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 se conjunta con diferentes factores de los que ya hablamos y viene una planeación. Entonces, en la ideación suicida el paciente sería de bajo riesgo, por llamarlo así, o así le llamamos en terapia. Y cuando ya hay una planeación, pues ya se vuelve un paciente suicida de mediano riesgo. ¿Por qué? Porque ya puede estar planeando el día, la hora, o qué cuerda va a utilizar, o la pistola que está en el mueble, o X. Todo lo que pues ya les dije, ahorita veremos una infografía con respecto a lo más utilizado en los suicidios en el mundo. Por ejemplo, en lo rural, pues se usan los pesticidas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando una persona está ya en esta planeación y si ya tiene una fecha, desde luego pasa automáticamente a ser un paciente suicida de alto riesgo y ahí tenemos que actuar de inmediato, incluso con una hospitalización, la llamada a un grupo multidisciplinario como puede ser un psiquiatra, un cuidador familiar que tome decisiones y que esté junto a él las 24 horas del día para que, por supuesto, no se pues lesione o se mate, que ahí es donde viene
esta parte donde se abre esta diapositiva, en la cual, pues bueno, si la ejecución de lo que planeó no es efectiva, pues por supuesto habrá un daño, ¿no? A veces, por lo regular, por ponerte un ejemplo, en algunos pacientes que toman medicamento y que a final de cuentas lo único que hizo fue un dolor de estómago y pudieron darse cuenta, llevarla al hospital y una arritmia que se curó en 1, 2 o 3 días y no pasó a más, pero hay personas que es más letal el intento y pueden quedar lesionadas por muchos años en su vida y también pues es un sufrimiento para esa persona y podría volverlo a intentar otra vez y volverlo a intentar hasta que sea un suicidio consumado y fallezca o, que es nuestra tarea, ayudarlo, ¿no? Entre pues, los hospitales psiquiátricos, la terapia psicológica, tanatológica, el apoyo de acompañamiento, la familia, porque además aquí se combinan muchas personas, la escuela, los cuidadores primarios, etc., para que deje de intentarlo. Pero por supuesto tenemos que atender lo que hablaba hace rato, validarlo y atender todo lo que... 4-7, ¿no? Cuando ya pasan una planeación que, aparte de una idea, y que puede ser para muchas personas una idea y fugaz, y ahí quedó, ¿no? Pero cuando, bien mencionabas, ya pasas a una planeación, pues ya traspasaste esta línea así tan fina, tan delgada, que en qué momento te llevó de una idea a ya una planeación y ya se convierte en un hecho, ¿no? Porque ya es como un aferramiento, ¿no? Ya vas a ejecutarlo y es cada vez más fortalecer esa idea. Entonces ahí es donde entran todos estos factores que tú mencionas y donde la familia, todos los círculos más cercanos a esta persona, deben de estar alertas 24/7, porque en cualquier momento, yo te mencionaba hace rato, ¿no? Una palabra, una acción, puede ser que esa persona sea la gotita que derrame el vaso y diga, hasta aquí, ¿no? Y lo puede ejecutar en cualquier momento, ¿no? Por a veces te agarran hasta cuando están dormidos los papás, ya tienen todo tan planeado, pero sí es esta parte de alerta 24/7 de estas personas, como bien mencionabas, el acompañamiento, ¿no? La atención y sobre todo estar alertas a la escucha, yo considero, ¿no? Porque también lo mencioné, ¿no? Ay, es que estás tonto, es que no sabes lo que dices, es que estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo estás hablando de la muerte? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Porque realmente no tenemos el conocimiento de estas llamadas de alerta, ¿no? Pero qué bueno que mencionaste ahorita todo estas pequeñas señales para que puedan ir identificando y prestemos atención, porque podemos ser unos salvadores de vida. Así es, fíjate, déjame resaltar algo, Alondra. Esta parte que estamos viendo de prevención del suicidio desde los diferentes ámbitos. Unas diapositivas más adelante vamos a ver del duelo cuando no se pudo hacer nada y se tomó la decisión, el duelo de pues el papá o la mamá, el hermano, la pareja, etc. Pero también, y que hoy no lo vamos a ver, pero que me gustaría subrayarlo, es el sufrimiento que tiene una persona que cuida a otra en intento suicida es desgastante emocionalmente, económicamente, muchas veces hasta se divorcian, muchas cosas suceden cuando hay un intento. Entonces también pues, se requiere de atender incluso a toda la familia completa, no solo al paciente que intentó suicidarse. Y bueno, pues eso lo hace más complicado para la familia, el dejar de trabajar por cuidarlo o cuidarla, etc. Y bueno, pues ojalá que haya un espacio más adelante para que podamos platicar con respecto a qué sucede con el paciente que intentó suicidarse, por ejemplo, que va a una institución de salud como el hospital psiquiátrico, ¿no? Y que lo mandan a terapia y entonces la mamá tiene que andar, si es menor de edad, pues va al N Navarro y entonces su cita cada semana y de ahí con el psicólogo y de ahí con el tanatólogo, psicólogo, etc. Y la verdad es que cambia todo el panorama de las familias, por supuesto. Familiar, ¿no? Ahorita mencionas, sí perjudica también a la familia porque no nada más es la persona afectada, pero también si está este vínculo de una relación sentimental o de amigos, que ya cuando tienen a la persona que ejecutó esta parte del suicidio, y después salen los amigos, es que a mí me decía que ya se quería morir, o es que a mí me dijo que se quería suicidar, pero yo no pensé que fuera a pasar y todo. También, independiente del círculo familiar, que es el primero, que es el primer contacto, ¿no? Y es el círculo 1. También viene siendo la parte de estas personas que
entran dentro del círculo y que después vienen con este sentimiento de culpa, entran también en una depresión y no sé si a ti te ha pasado, pero dicen, es que yo también me quiero morir porque yo no puse atención, porque a mí sí me dijo. Entonces, independiente de esto, también estos lazos afectivos fuera del círculo 1 también salen perjudicados, ¿no? Más adelante nos daremos cuenta cuando el que se suicida, por ejemplo, es un hijo, todas las consecuencias que suceden en ese núcleo parental, por llamarlo así. Y fíjense, hablábamos sobre si los suicidios son prevenibles, por supuesto, no nada más identificar los factores de riesgo de los cuales ya hablamos durante estos primeros minutos, sino también, pues, no darles este acceso a las armas, ¿no? Al alcohol en casa, a las drogas o a los estupefacientes, a la violencia. Si empezamos, pues, por los que nos toca hacer, que son los padres de familia, los abuelos, pues, no, desde luego los hijos, en ejemplo, pues aprenderán de ese respeto o de ese límite incluso que se debe de tener en casa. Y de ahí que, bueno, lo primero que hacemos cuando hay una idea suicida es pedirle a los familiares o al cuidador que se va a encargar, pues, de que no tenga, por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego. Si ya es un paciente que está tomando medicamento de control psiquiátrico, pues, bueno, no le dejen las cajas y que le digan, hijo, pues ahí te las tomas, porque me tengo que ir el fin de semana o un mes, y hay que ver cómo te va. No, por supuesto, hay que tener mucha atención, y vuelvo a repetir, cambian muchas cosas en la dinámica familiar. La información responsable por parte de los medios de comunicación. En el 2019 la OMS publicó documentos específicos para estos medios de comunicación de cómo hacemos llegar la información a los chicos, ¿no? Vendiéndoles, pues, estereotipos y demás. Entonces, mejorar, en lugar de darles esta parte de si yo no soy delgado, alto, güero, entonces no valgo nada, al contrario, darles mensajes, por ejemplo, la línea de vida que hoy, pues, el gobierno federal lo tiene, o el 911, o las instituciones que están abiertas, todos los grupos que estamos al pendiente. Hablaré más adelante de Tanatólogos por México y de ANDEPTA, si me lo permiten. Todos hacemos una pieza importante en este rompecabezas. Las intervenciones escolares, por ejemplo, los maestros que se dan cuenta del niño que ya se volvió agresivo, que no estudia, que no entra a clase, o que trae este aliento alcohólico, ¿no? En primaria o en secundaria, y que nos damos cuenta. Por ejemplo, los ETIs, sin decir cuáles, desde luego, que nos mandan a los alumnos que tienen intento suicida y que los tenemos que atender, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque están en esta edad muy vulnerable. La introducción de políticas orientadas a reducir el consumo de alcohol, desde luego, ¿no? Que estamos esperando, vemos a niños de 10, 11, 12 años que están bebiendo alcohol en casa, incluso en esta parte de, pues, es que somos amigos, ¿no? Papá y hijo, mamá, hija, pues no, hay que hacer desde luego un límite, y para que haya una disciplina con los hijos, que no nos vean de esa forma. La identificación temprana, tratamiento y atención, pues, a la salud mental, ¿no? Hablábamos de los trastornos mentales, algunos que podemos averiguar con las personas que intentaron suicidarse y que, por supuesto, sobrevivieron al evento, y atender la depresión, la ansiedad, los problemas que se presentan día a día. Desde luego, yo creo que si los atendiéramos en la medida en que, por ejemplo, con los dolores crónicos, ¿no? Las personas que tienen el diagnóstico de un cáncer, el diagnóstico de la diabetes, del Alzheimer, por ejemplo, pues entran en depresión. Entonces, no nada más es una enfermedad, sino dos, un trastorno psiquiátrico, una afección médica, y desde luego tenemos que, pues, ayudarles a atenderlos. Sí, porque Capacitar aparte, al personal sanitario es importante. por un desajuste mental también, ¿no? Y me refiero a desajuste mental en el que apenas te está cayendo el 20 de tu enfermedad, y en cómo sobresalir, y que te viene la parte también de mis seres queridos, y si me pasa esto, si me pasa el otro, y de ahí pues entra la parte de la ansiedad, que obviamente es una cabecita que está ahí nada más circulando dentro de lo mismo que yo le digo, parecen toda la fortuna, que el pensar, pues le das una vuelta y a la segunda ya le acumulaste lo de la primera, y así, y no llegas a nada, ¿no? Te va generando esta ansiedad, caes en la depresión. Hablabas ahorita de los adolescentes en la parte conductual, que efectivamente también yo estoy muy de acuerdo contigo en que también los maestros pueden ser muy importante
en el puntaje de las conductas de los chicos, porque lo identificamos, yo fui 4 años docentes y de verdad que sí era una parte en la que yo tenía a alumnos que tenían tratamiento psicológico. Yo le decía a los papás, sáquenme una cita con el psicólogo, porque tenemos que ser un conjunto, el psicólogo, el maestro, el niño y ustedes como papás, para sacar al chico y yo saber como docente manejar al pequeño, ¿no? Y obviamente pues va a ir incrementando a favor su desarrollo. Pero también algo muy importante que te quiero preguntar, la parte de los límites, porque vemos mucha rebeldía también en los adolescentes. Hay mucha necesidad de salir a trabajar, tanto papá como mamá, ¿sí? Entonces, te comenté que yo estaba en Ecatepec y de verdad iba yo a las escuelas y les decía, yo me quedo 10 minutos aquí por si alguien quiere hacer una pregunta. Tenía fila de chicos y chicas y le decía yo a la directora, ¿sabe qué? Hay que citar a los papás. Y me decía, es que no vienen. Yo, ¿cómo que no vienen? No. Oiga, pero pues si yo mando el citatorio por parte de la instancia, ya es una autoridad, pues seguramente van a ir. No fueron. Entonces yo hablé en ese entonces con el presidente, le dije, señor presidente, pasa esto en la escuela, me voy a ir a esta escuela todos los jueves, de tal horario a tal, me van a facilitar una oficina, y pues ahí voy a citar a los papás, porque aquí no vienen y estos chicos presentan esto. Todos los papás fueron y no iban. Y yo decía, es increíble el abandono que hay en su totalidad. Entonces, obviamente estos chicos o chicas, al estar con esta libertad de vida, pues no tienes límites, ¿no? Y caes también en estos excesos de la droga, del alcoholismo. Hay muchas chicas a muy temprana edad, a pesar de que hoy hay muchas medidas de prevención para el embarazo, chicas de 12 a 15 años, se incrementó demasiado el embarazo también hoy en día. Entonces, ¿a qué te vas? Que no hay límites también, ¿no? Ni fuera ni dentro de casa. ¿Qué tan importante es esto? Para mí se me hace algo un punto de suma importancia en la vida, los límites. Claro, son dos temas muy importantes que deberíamos abordar desde que son niños nuestros hijos. Uno de ellos es aprenderles, darles herramientas para que puedan desarrollar tolerancia a la frustración, porque hoy en día, en estas últimas generaciones, no lo hacemos. El niño pequeño llora y le damos lo que quiere, ¿no? Entonces, no tiene límites, como decías, este niño se convertirá en adolescente que a los 13 o 14 años, al no obtener lo que quiere, pues no sabe cómo manejar la frustración y entonces pues, cometen este tipo de situaciones. El otro, pues por supuesto, no menos importante, grave, desde luego, niñas siendo mamás, ¿no? Niñas, hablábamos de casos incluso de niñas de 9 años que ya tenían la menarca meses antes y que estaban embarazadas por abuso sexual o porque conocían un novio. Desafortunadamente los embarazos en edades tempranas pues también orillan desde luego a muchas niñas a tomar decisiones, pues desde luego que no son la última opción. Es más, el suicidio no debería estar en nuestras opciones, ¿no? Deberíamos de ser una sociedad que pida auxilio y un gobierno, desde luego, que atienda, una familia que observe, que acompañe, que extienda la mano, y desde luego es importante. Por eso hablaba de esta parte en la cual todos, como en el último párrafo de esta diapositiva, todos debemos colaborar pues para la prevención. No es un trabajo como muchos creen de, pues ahí se lo llevo al señor psicólogo y ahí le dejo a mi hijo 1 hora a la semana y me lo arregla. No se trata de eso, es un acto colaborativo de sociedad entre diferentes sectores, como lo pueden ver aquí, ¿no? Trabajo, salud, agricultura, comercio, justicia, etc. Así es que, pues por supuesto son temas muy importantes que debemos de cuidar. Entre mayor información les demos, desde luego, pues podemos darles más opciones de tomar decisiones. Ahorita de este tiempo compartido, que empiecen a identificar, como yo, ver qué conductas están presentando, a lo mejor el hijo o el sobrino o el hijo de la amiga o la pareja, etcétera, ¿no? Entonces, porque no tenemos estos conocimientos y que podemos tomarlos como fugaces, podemos tomarlos como cualquier pregunta o cualquier comentario X y que puede ser una alerta que está aventando la persona y de
también ser rescatado, ¿no? Porque cuando tú vas dando estas señales es de rescáteme, escúchenme. Auxilio, por supuesto. Y fíjate, yo creo que con esto que vamos a ver ahora, los mitos sobre el suicidio, eso es lo que hace que precisamente no veamos la gravedad del asunto, porque todavía creemos en esta parte, como lo habla aquí, ¿no? Que si una persona habla de suicidio, no va a pasar nada, pero si hablamos de él en la mesa, lo vamos a fomentar. Y eso, por supuesto, que no debe ser así. Una de las preguntas que hacemos necesarias cuando entrevistamos a una persona es, ¿en algún momento de su vida ha tenido pensamientos suicidas? Y bueno, pues a veces nos dicen, oiga, mi motivo de consulta es otro, sí, pero para nosotros es importante preguntarlo. En la medida en que el sector que atiende la salud mental no esté preparado para atender a un paciente potencialmente suicida, pues por supuesto podríamos pasar desapercibido el riesgo y pues, bueno, la consecuencia desde luego es grave. La gente que habla sobre el intento de suicidarse no lo lleva a cabo. Estos mitos, desgraciadamente, y lo veíamos hace unos meses con, recuerdan esta parte de que en la temperatura nos la checaban en la frente y que había creencias de que no por los pensamientos, etc., o que si la vacuna traía un chip, o que aquellos años, hace 2 o 3, con respecto al líquido en las rodillas. Fíjense, esta parte de los mitos es muy importante porque crean una creencia, valga la palabra, crean una creencia que entonces la persona cree, y yo lo he visto en el consultorio, en los talleres, donde, oiga, pues yo no me vacuno porque escuché un caso de una persona que se vacunó y se murió. Sí, seguramente eso sucedió, pero otros millones de personas se salvaron con esa vacuna. Entonces, las creencias, desafortunadamente, lo que hacen, pues es precisamente que no tengamos una atención adecuada, una ayuda, un auxilio, una llamada para poder brindarle atención a una persona. Los hospitales están abiertos, los psiquiátricos, ¿no? En particular, en la Ciudad de México, el N. Navarro, el Fray Bernardino, el Instituto Nacional de Psiquiatría, las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, ya tienen servicios psiquiátricos, desde luego, atención a urgencias. Otro de los mitos, pues bueno, la gente que se suicida es porque estaba loca. Desafortunadamente se escucha mucho este mito en las pláticas, que pues desafortunadamente deberíamos, o debemos, porque yo también lo hago. Si es una conferencia, hoy les digo, vean estos mitos para que no se vuelvan a repetir, aprendan, se los tomen en una foto, no hagan esto, ¿no? Porque luego nos preguntan, bueno, ya nos dijo qué hacer y qué no hacer. Bueno, pues no hacer esto, no fomentar estos mitos para que pasen en los grupos, ¿no? No le hagas caso, es que dijo que se iba a matar, no le hagas caso, está chantajeándonos, por ejemplo, y después las consecuencias, y sobre todo, como lo acaban de decir en el grupo, la culpa es muy fuerte cuando están en terapia. Los supervivientes, como se le ha llamado a las personas que sobreviven al suicidio de un ser querido. Si se reta a un suicida, pues no lo va a intentar. El que se suicida, pues es un cobarde. El que dice que se quiere suicidar es una persona manipuladora, o la conducta suicida no se hereda. Y fíjense, esta es una pregunta y que la pongo aquí porque siempre nos lo hacen, ¿no? A veces hay generaciones, tras generaciones, que sucede el mismo hecho. O sea, se suicida el abuelo, se suicida el padre y se suicida el hijo. Y sin hablar de genética, porque no es ahí, puede ser una predisposición en algún trastorno psiquiátrico o enfermedad, pero lo que sí es que hay un efecto imitador. Eso sí se ha estudiado. Entonces, incluso si ustedes entran a internet y ven esta parte del grupo, los 27, ya lo habíamos platicado en tu programa en radio en algún momento, pues se darán cuenta cómo a través de los años muchos artistas, cantantes de diferentes países a los 27 años cometieron un acto suicida. Entonces, hablaremos de sectas, podemos hablar de grupos, esta parte de imitar, y no menos hace unos meses sucedió con una artista norteamericana, no recuerdo el nombre ahorita, pero que intentó suicidarse a través de una sobredosis, y hubo un reflejo de varios fans con respecto a esto. Entonces, desde luego, debemos de cuidar también esta parte de las conductas. Los chicos sí dan siempre aviso, la mayor parte sí, no dejarán una carta, no hablarán directamente, pero hay formas,
se empiezan a despedir, empiezan a acomodar su ropa, o sea, darnos cuenta de que su conducta ha cambiado, de que se pusieron, se aíslan, ¿no? O están enojados todo el tiempo. Siempre, lo que yo les digo en cualquier plática en la que estoy, hay que buscar ayuda. Probablemente a veces pensamos, no, pues es que me sale como en 3,000 pesos una sesión entre psiquiatra y psicólogo, y de dónde saco. No, hay instituciones que nos hemos abocado a dar atención gratuita. Hay instituciones gubernamentales que están abiertas también a muy bajo costo, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, consultas en 17 pesos, medicamentos por debajo del precio normal en las farmacias. Entonces, quitarnos también ese otro mito que es la atención a la salud mental es cara y por lo tanto no puedo acceder a ello en lo absoluto. Así como preparamos nuestro cuerpo, pues también preparemos nuestra mente para que esté bien. El mito de que ir a un apoyo de tanatología, psiquiatría, psicología y demás, como bien mencionan, y ha sido por muchos años, ¿eso es solo para locos? No. Es una red de apoyo, es una base que nos pueden ayudar a prevenir muchas cosas, que nos pueden ayudar a sanar y llevar un mejor bienestar de vida, que yo digo todos los días, todos nosotros, todas y todas, debemos de trabajar para tener una calidad de vida, para un bien morir cuando nos corresponda, ¿no? Pero sí, tener la apertura de que todos en algún momento necesitamos ayuda y es válido decirlo, y no, esto no es malo, no es para burla, no es negativo, no nada más. Es algo muy positivo para todas las personas aprender a decir, necesito ayuda, y puede ser también una gotita que te pueda fortalecer y retomar este sentido de vida. Y pues aquí en esta parte yo creo que tener muy presente que la depresión es tratable y el suicidio es prevenible, ¿no? Entonces, así es. Esta infografía, por supuesto, la dejo para que le puedan tomar una fotografía. Yo creo que esto no es solo para los jóvenes, no es solo para los niños, no es solo para los adultos, no es solo para las mujeres. Todos, si todos tenemos en cuenta todos estos factores, podremos tener una salud mental y una salud física saludable, y por lo tanto, pues bueno, ahora que ya incluso se conmemora el Día de la Felicidad, pues de eso se trata, alcanzar el bienestar a través de todos estos factores, ¿no? Y si no, buscar ayuda. Eso, pues a veces tampoco nos lo enseñan, ¿no? Hablábamos de esta parte con el hombre, no llora y por lo tanto no puede ir a terapia. Hoy sigue siendo, a mí me da mucho gusto que haya en los talleres, en las conferencias o incluso en la terapia, hombres que nos llaman y nos dicen, oiga, yo quiero una cita, por supuesto. Entre más haya esa apertura, también es un ejemplo para los hijos, para los sobrinos, para los hermanos, ¿no? ¿No? Entonces, estas nuevas masculinidades, que yo también digo, bendecidos sean todos estos hombres, y les mando un besote y un abrazo, porque ya tienen más apertura a pedir apoyo, a llorar, a expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces, la verdad es que esto, yo deseo de todo corazón, que se multiplique, se replique, se potencialice en los hombres, porque sí es muy necesario que aprendan que, igual que nosotras, son seres humanos que también tienen estos sentimientos y tienen el derecho de tener la libertad de expresión, ¿sí? De lo que les hace sentir mal, de lo que los lastima, a llorar como niños chiquitos, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando de que reconoce sus sentimientos, reconoce también que es un ser lastimado, y trabajar en su versión, pues creo que es muy favorecedor. Entonces, pues sí, al igual que tú, cuando llega un hombre que dice, quiere una cita, y dices, wow, qué padre, ¿no? Que esto se vaya cada vez más. Tenemos que cambiar esa idea, por supuesto, y el hecho también es, pues, ser atendidos por hombres dentro de la terapia. Muchas veces eso también en la elección de un terapeuta lleva a una consecuencia, la cual debemos de quitar el prejuicio a las personas, ¿no? Un hombre no puede llorar ante otro hombre, y entonces ya eso hace la dificultad de pedir ayuda, y no debe de ser así. El espacio en consulta siempre será sin el prejuicio y desde luego con el libre albedrío de manifestar sus emociones. Fíjate, me voy a permitir leer un mensaje de Carlos, me imagino que es Márquez, MQZ. Dice, los docentes debemos trabajar en conjunto con padres de familia y alumnos. Debe existir o deben existir acuerdos en pro del bienestar, por supuesto, aunque muchas veces se coarta por los mismos padres de familia. Sí, pero no debemos claudicar, ¿no? Seguir intentándolo. Hablabas de los papás no van a la escuela, a veces yo les doy pláticas en motolinía
a padres de familia y hay una muy buena respuesta. ¿Por qué? Pues porque se preocupan por los niños. Muchas veces la dificultad por estar trabajando, además, pues hay que hacerles llegar la información, les decía, a través de infografías, videos, no sé, compartir esta sesión, que seguramente la subiremos a YouTube más adelante, cosas que podemos ir haciendo para que otras personas se enteren. Y si cuidamos todos estos factores que ven en esta presentación, seguramente obtendremos un buen bienestar y cuidaremos nuestra salud. Aquí nos están solicitando que si tendrás alguna liga de referencia de apoyo. Claro que sí, en unos instantes las ponemos con mucho gusto. Y fíjense, Erika Abad está poniendo algunos comentarios con respecto a películas que se recomiendan. Yo creo que todo nos ayuda. La meditación, los mindfulness, el ir a terapia, el hacer ejercicio, todo lo que nos pueda servir y ser benéfico es bienvenido y de hecho así lo vemos en la terapia, ¿no? Por supuesto, hay muchos hospitales, vuelvo a repetir, el 911, Locatel incluso, el 56, 58, 11, 11, ayudan de inmediato para localizar, por ejemplo, un hospital psiquiátrico cerca de la zona en la que se encuentran. Hay directorios que ha reproducido la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la Secretaría de Salud de los diferentes estados de la República, para tener a la mano, precisamente en esta pandemia, teléfonos en los cuales podamos atender a las personas. Hablaba de la línea de la vida, ¿no? Que está vigente en el gobierno, al menos de la Ciudad de México, y pues los grupos de ayuda. Hablaba de Tanatólogos por México, que el día de hoy pues ya cumplimos 10 meses de estar funcionando con más de 2,500 horas de servicio gratuito y de apoyo a las personas. Entonces, hay muchos grupos, Grupo Logros también, desde luego da atención telefónica. Yo creo que el mensaje sería, no están solos, ¿no? En la medida en que vayamos buscando, encontraremos. Buscarlas. También conocemos muchos casos y no buscamos ninguna red de apoyo, nos cerramos, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de tomar la decisión, de tener la voluntad y puedes encontrar muchas herramientas, ¿no? Y que también hay muchas redes de apoyo para prevención y atención hacia violencia. Entonces, nada más es cuestión de acercarnos a cualquier red, de buscar en internet los números telefónicos y ahí salen, que bueno, ya ahorita nos vas a compartir. Aquí María Eugenia Ramírez López dice, menciona la generación de cristal. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, recordemos que cada generación tiene o se adopta un nombre para definirla, ¿no? De acuerdo a la época que están viviendo. Yo no sería de esta parte de la fragilidad de no toques a un niño porque se desmorona como un cristal, no. Yo creo que se refiere más a esta parte en la cual no son los mismos de hace 2 generaciones, ¿no? Hoy ya te das cuenta, los jóvenes no compran una casa, no tienen un trabajo estable, viajan de país en país con una mochila si es necesario. Son otra generación diferente a la nuestra, a la de nuestros padres o a la de nuestros abuelos. Si la encajonamos en un concepto de debilidad, desafortunadamente vamos a estar mal, ¿no? Al contrario, yo hoy te diría, para esta generación llamada de esta forma, los niños me sorprenden, ¿no? Que 4 o 5 años te pueden manejar muchas cosas tecnológicas, conceptos muy maduros para su edad, incluso que proponen, a veces los hijos proponen a los papás buscar ayuda o están buscando en internet y de pronto nos sorprenden, ¿no? Con una técnica, con un programa, con un comentario. Entonces yo creo que esta generación, al contrario de ser frágil, es diferente y por lo tanto, pues bueno, aprovechar esta definición, pues por llamarlo así, forma de vivir de esta generación, ¿no? Incluso hay proyecciones con respecto a que los chavos de hoy, o esta generación actual, al no sentir ese compromiso de los ideales que se tenían hace 2 generaciones, ¿no? Trabajar duro toda la vida para que en 30 años me jubile y me vaya muy bien. Ellos no, ellos viven la vida de otra forma el día de hoy. Probablemente en la educación de la que hemos hablado, pues ayudarles a que no se vayan al extremo con esa libertad o con esa falta de límites o con esa poca tolerancia a la frustración. No, y que sobre todo también algo que acabas de mencionar bien importante,
el compromiso. El compromiso con ellos mismos, el compromiso a su superación y el compromiso que eso te lleva también cuando estás dentro de una relación que yo te mencionaba hace rato, que cómo les ha afectado a los chicos una ruptura amorosa también y que puede ser un detonante para ellos el perder el sentido de su vida, ¿no? Pero creo que esto ya es un tema muy general desde adolescentes hasta una edad de 40, 50 años, la parte del que es un justificante, es que me da miedo el compromiso. Sí. Esto también está afectando mucho porque realmente ahora todo se está volviendo muy frívolo, todo se está volviendo muy banal y realmente esto es una palabra que a lo mejor es fuerte, pero que te lleva también, te genera una estabilidad, una solidez en tu vida cuando tú tienes un compromiso, a que tengas esta libertad, ¿sí? Tienes la libertad de hacer, de decir, de vivir, existe el libre albedrío, por supuesto sí, pero esta falta de compromiso te lleva a tener un libertinaje, a diferencia de una libertad de ser, de vivir, de decidir. Y esto ya está siendo un tema que está cada vez más fuerte y más fuerte, que es muy común que tú escuches, no quiero un compromiso, no quiero un compromiso, y todo se está volviendo tan frívolo, tan superficial, tan momentáneo, que esto también está perdiendo esta unión familiar, esta empatía, esta sororidad entre las mujeres y solidaridad entre todos los seres humanos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo insisto, son diferentes y eso es bueno, ¿no? Si hablamos de hace 50 años, 55 para poner un marco de la mujer no vota, no puede salir de su casa, no puede opinar, y si hablábamos de los esclavos en la antigua Roma, pues ¿qué era para esta sociedad o la sociedad del mundo las mujeres hace 100 años? Desafortunadamente lo vemos en la revolución, el hombre arriba del caballo, la mujer caminando atrás, atrás del hombre. Hoy no, entonces hoy es una generación diferente, lo cual yo aplaudo. Hoy que veo a mis alumnos en los diplomados o en las licenciaturas y que veo el número de mujeres que están estudiando una licenciatura o una maestría, porque también doy clases para las maestrías, me da mucho, mucho placer, mucho orgullo. ¿Por qué? Pues porque precisamente de eso se trata, cambiar, ¿no? En esta igualdad, equidad, en esta parte de todos tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones. Hablabas del libre albedrío y bueno, es algo que podemos utilizar como excusa, pero realmente el libre albedrío estaría muy delimitado por la no afectación al otro que tengo frente a mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues realmente no somos libres, ¿no? Y para ello podríamos entrar en un programa entero de hasta dónde llega mi libertad para poder tomar una decisión sin que ella no afecte a todo. Y si estamos hablando de ese suicidio, pues por supuesto, también es importante. De ser, de vivir, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a cómo tú elijas tener tu vida, pero sin lastimar a terceras personas, ¿no? Por eso también mencionábamos lo de los límites. Entonces, debe a tener esta parte de tener que vivir con la dependencia de ser para los demás, no. Que tú vivas con esta libertad para poder expresar tus sentimientos, para elegir dónde vivir, o elegir un compañero, una compañera de vida, o qué carrera, etcétera. Sí, claro. Que tengas esta libertad por un camino del bien para ti, por lo tanto va a ser hacia los demás, ¿no? Pero que no se lleve este libre albedrío a que te lleve a tomar decisiones donde ya perjudicas a terceros, ahí sí ya no es esta parte sana, ¿no? Entonces, creo que aquí algo bien importante que nos puede ayudar a reflexionar, no sé qué tú pienses, pero tener saber escuchar con calidez, tratar con respeto, identificarse con las emociones y preocuparse por la discreción también de cuando estamos acercándonos a una persona y no romper también la confianza, ¿no? Porque ahí ya también, pues a lo mejor puede ser este acercamiento con esta persona y es tu red de apoyo, y cuando ya sale a terceros, vuelves a fortalecer este aislamiento, vuelves a fortalecer esta desconfianza, vuelves a acumular todas estas emociones que te llevan a retomar este círculo oscuro, ¿no? En el que se van metiendo. Fíjense, voy a dejarlos con una pregunta
hablando de esta libertad, de lo que dije al principio de esta sesión, de hace 2000 años que lo dictó este filósofo Séneca, que decía, con respecto al suicidio, es el último acto de libertad del hombre. Entonces, por supuesto causa controversia, ¿no? Incluso culpabilidad, sí, y para ello pues voy a entrar de lleno. Nadie, ninguno de nosotros está preparado para saber que un ser querido se suicidó. Ninguno de nosotros. Por lo tanto, cuando sucede el hecho de ser partícipes en un núcleo del suicidio de mi hijo, de mi esposa, de mi madre, de mi alumno, por supuesto tiene una gran afectación. Y si nos damos cuenta en esta parte, ¿cuántas personas son afectadas, ¿no? por el suicidio de una persona? Mínimo 8, como pueden ver en la literatura de suicidio, y desde luego puede impactar a un grupo más grande. En la medida, ¿no? Hablábamos de intensidad, hablábamos de apego y de valores, podemos pasar más tiempo hablando de ello, pero realmente veamos que es una muerte que eligió esa persona, y pues en este acto, por eso no hay culpables en el suicidio, ¿no? Es una decisión, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una decisión que tomó esa persona de autoasesinarse, ¿no? De quitarse la vida, en esta parte que yo pondría entre comillas, consciente de su desenlace fatal, muchas veces no, y hablamos de trastornos psicóticos, bueno, de momentos psicóticos, de trastornos psiquiátricos, en los cuales la persona probablemente no pueda tener un juicio para decidir si esa es la opción que debería tomar. Pero bueno, desde luego, hay algo que debemos de tener en cuenta, que como pueden ver ya cambiamos de tema, ¿no? No solo la prevención del suicidio, sino cuando los pacientes que llegan a nuestra consulta son los supervivientes, y en este caso, pues la culpa es uno de los sentimientos que permea en todos los lazos consanguíneos, por llamarlo así, o los lazos que se tenían con el que se suicidó, y de ahí pues la gran culpabilidad. Tenemos que trabajarla, por supuesto, entre otras cosas, vigilar en la persona que acude a nosotros, que hablábamos de la imitación, ¿recuerdan? Incluso en un trastorno depresivo mayor, la persona puede estar en riesgo. Si el que se suicida es un hijo, imagínense, ¿no? O una hija, el gran sentimiento de fracaso que pueden tener los padres, el enojo, las primeras sesiones e incluso meses, el enojo con quien se fue es tremendo, y también debemos de trabajar. Incluso muchos padres de familia van y lo primero que quieren saber, y que uno como psicólogo les diga, es cuál fue la causa exacta por la que se suicidó, y casi dígame que yo no soy el culpable. Y eso también pues es una necesidad de las personas, aunque eso no nos toca a nosotros, no somos los jueces en lo absoluto, pero es una necesidad de las personas, y desde luego que es un acto en el cual pues infringe un castigo en los sobrevivientes. ¿Cómo falleció? ¿Cómo se suicidó? ¿Qué dejó de cartas? ¿Quién se siente responsable? Hablábamos de los factores de riesgo, y si estaban pero no los vi, o sí los vi pero no le hice caso, etc. Me dijo esto pero no le presté atención, ¿no? Entonces ahí ya genera más fuerte la culpa. Así es, tenemos casos muy visibles con respecto al trastorno depresivo mayor, en el cual todo el mundo pensaría, pues una persona que tiene un trastorno depresivo mayor estará triste y llorando todo el día durante meses, y no es cierto. Tenemos muchos casos de Robin Williams hace unos años, ¿se acuerdan? Que se suicidó en su baño, y que todos decían, como lo dicen muchos, tenía todo, era feliz, ¿qué le pasó? ¿Qué le faltó? No es cierto. Los trastornos pueden ser invisibles ante la sociedad, y la persona puede aislarse y desde luego sufrir y tomar pues ese tipo de decisiones. Cuando el suicida pues es el padre o la madre, fíjense ahí, ojalá que en algún momento podamos hablar del duelo en los niños, y ellos son los que se sienten muy culpables, porque en su pensamiento mágico, muchas veces en esta parte de no filtrar el juicio, desean incluso que muera uno de los papás en algún momento de rabia o enojo, y cuando eso sucede, los niños pueden sentir mucha culpabilidad, y hay que trabajar desde luego con ellos, desde luego en otro enfoque, el humanista, por ejemplo, y fíjense, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda mucho,
pero en los niños la gestal también, y a lo mejor tendremos que llamar al paidopsiquiatra y al padre que sobrevivió, y a los hermanos, y a los tíos, y a los abuelos, porque es un trabajo en conjunto. Entonces, pues ya para cerrar esta sesión, porque además ya tomamos hora y media, desde luego, de su tiempo, decirles que las personas que están en duelo por suicidio de un ser querido requerirán de doble, triple o cuádruple apoyo familiar, social, comunitario, psicológico, tanatológico. Necesitamos apapachar, cubrir, ayudar, sanar a esa persona, y que costará desde luego doble o triple el proceso de duelo en un superviviente, desde luego, pero pues hay una esperanza, hay una luz de poder estar sano, me refiero al proceso de duelo, desde luego. Y hay algunas reacciones, y con esto creo que termino. Estas son algunas reacciones que se tienen cuando se descubre el cuerpo, ¿no?, de quien se suicidó. Déjame ver si puedo cerrar ese. Pues sí, Nancy, la que tengo guardada, y ahorita tengo que copiar otra, ya se me... Ahí pega. No puedo, pero lo que sí la voy a poner en sala de espera, que me disculpen. Bien, se preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué se quitó la vida? Se preguntan o tienen imágenes que se repiten en la mente, y ahí tenemos y debemos de tener mucho cuidado, porque hay algo que se llama estrés postraumático. Para quien descubre el cuerpo, desde luego, déjenme. Listo. Para quien descubre el cuerpo, y además, pues si era mi hijo, o si era mi padre o mi madre, desde luego que puede haber un estrés postraumático que nos lleve a la necesidad de atenderlo en una crisis, ¿no? En una intervención en crisis, y para ello debemos estar, por supuesto, muy bien capacitados. No solo, se los digo a mis alumnos, el ser licenciados en psicología no les da permiso de poner psicoterapia, así es que tengan cuidado, y mucho menos estar ante un paciente que puede estar en riesgo incluso también de autolesionarse o matarse. Así es que con la vida de las personas no se puede. Así es. Sí, que también, como tú dices, descubrir el cuerpo, además, una persona en crisis es muy poderlo sacar adelante, bien preparado. No nada más es tener esta carrera de decir, ay, ya no te puedo hacer, no. Digo, aquí estamos hablando de una persona que tiene una carrera, un currículum súper extenso, que eres tú, Lizardo, y que pues bien nos puedes fortalecer en decir, aguas con las preparaciones que dan, ¿no? Aguas ahí, o mucho ojo con nosotros de este lado que estamos como en el tratado de la salud mental, con las palabras que decimos, porque también nosotros, si no cuidamos las palabras que le decimos a cada uno de nuestros pacientes, podemos fortalecer la parte negativa, ¿no? Podemos fortalecer la parte, o aumentar o potencializar más el estado de crisis en el que está, o la pérdida de sentido de vida. Entonces, sí creo que esta carrera es algo que nos debemos de seguir preparando día a día. Es una constante, es interminable, todo lo que trabajamos en la parte de la salud mental. Y pues bueno, qué mejor ejemplo que contigo. Si me lo permite, vamos a si tienes el tiempo, 5 minutos de preguntas y respuestas, y cerramos la sesión, ¿te parece? Por supuesto. No sé si tengamos por aquí, si alguno de los que tenemos invitados tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, pues aquí nuestro maestro Lizardo las responderá. Entonces, pues creo que preguntas, ¿no? Vengan ahí si las tienen, adelante. Y si no, pues para cerrar ya la sesión, algún comentario que quieran hacer, pues es el momento. Vamos a dar 5 minutos para estas preguntas y respuestas, si las hay, y si no, bueno, procedemos a la parte. Hay algunas, si me permites. Mira, María Eugenia Ramírez dice, ayuda muchísimo grupos de apoyo de personas en duelo por suicidio. Por supuesto, he tenido pacientes que no solo están nada más con el psiquiatra, con el tanatólogo, sino además van a grupos, porque a veces por alcaldías se hacen grupos de apoyo, aunque, por ponerles un ejemplo, no solo basta estar solo en el grupo, O sea, es un complemento, desde luego, ayuda
sí, pero debemos de tener siempre el apoyo de la psicóloga o el psicólogo a un lado de la persona. Desde luego hay muchos apoyos, incluso gratuitos, que uno puede acceder, como les decía hace unos minutos. Busqué en mi teléfono las ligas para el apoyo psicológico gratuito y salieron más de 250 resultados. De verdad, creo que desde el 85 nos volvimos una sociedad solidaria, Alondra, que ayudamos a todos. Todos buscamos la forma en cómo poder ayudar. Erika dice, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino cuenta además de su servicio de urgencias con una brigada de atención psicológica de emergencia y en casos de desastre, así como una clínica de patología dual, es decir, síntomas de urgencia psiquiátrica y adicciones. Por supuesto, muchas gracias por la información. No sé si quieras leer algunas, hay más todavía aquí. Adelante. Mira, Sabrina Ramírez dice, la necesidad de no sentir culpa es lo que más se trabaja en sesión con quienes se quedan, muchas veces hasta se quieren autocastigar para disminuir esa culpa. Sí, por supuesto, les decía, el duelo por el suicidio de un ser querido llevará un tiempo más prolongado con respecto a un duelo pues, por otra pérdida, ¿no? Y eso dependerá mucho, ojo, también dependerá mucho no solo del vínculo, porque podría morir el hijo de una persona que nunca estuvo con él, ¿no? O podría ir el papá de ese único hijo al cual amaba con todo su corazón y el niño o el adolescente decidió tomar esa decisión. Así es que, pues evaluamos desde luego características de la personalidad, la resiliencia, pérdidas anteriores y cómo fue a ellas, las redes de apoyo, desde luego se hace todo. Mínimo necesitamos, y se los digo siempre, mínimo necesitamos 8 sesiones para poder dar un panorama de qué diagnóstico y qué plan de acción vamos a llevar con ellos. Por eso es que pues no se sorprendan si se pasan incluso un año con el psicólogo o con el tanatólogo. Por supuesto, ya dentro de una pérdida empiezan a salir otras, ¿no? O la persona empieza a conocerse. Y salen 10, ¿no? Así es. Bien, pues si alguien tiene otra pregunta, incluso puede participar, no sé si quieran prender su micrófono, adelante. Yo les agradezco infinitamente la invitación, Alondra, por supuesto. Deseo que estemos más tiempo en otros pues, Facebook Live, en otra estación de radio, donde me inviten, yo con mucho gusto participo con ustedes. No, la verdad es que para mí es un honor que, primero, haberte conocido, otro honor muy grande tener tu amistad y otro que seas pues mi maestro y mi guía, porque hay mucho que aprender de ti y que pues ahí voy a estar como chicle ahí pegado a ti porque hay mucho que aprender, ¿no? Ya no se escucha, ya no te escuchamos, ya no te escuchamos. Vamos a abrir un curso los próximos días para hacerlo el miércoles, un curso de duelo. Ya pusimos la información en Espacio Tanatología y bueno, por supuesto, quien quiera información, ahí está el celular y adelante. Viene de aquí, de Alondra La Vega, tanatóloga, hay muchas que vienen por parte de ti, pero bueno, que nos dejes tus redes sociales, qué cursos tienes ahora en puerta, cuáles son los próximos proyectos de Lizardo y que pues adelante, este es tu espacio que nos puedas dar, tiene esta libertad de poder hacernos conocer todo lo que tienes ahorita ya en próximos proyectos. Estamos por cerrar este ciclo de Tanatólogos por México, un grupo de 30 tanatólogas y tanatólogos que decidimos dar apoyo gratuito a más de 250 personas hoy en día. El 14 de septiembre cerramos este ciclo de poder ayudar a muchas personas en diferentes ciudades, incluso en el extranjero ayudamos a algunas. Cierra Tanatólogos por México, ¿por qué? Pues porque hoy ya muchas personas regresan a sus actividades. Hicimos este cometido y lo cual hemos cumplido cabalmente sin cobrar un solo centavo. El paciente no se lleva ninguna sorpresa más adelante y vuelvo a repetir, hay más de 250 pacientes que pueden dar testimonio de ello. El siguiente proyecto es la creación de esta Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología.
en su acrónimo ANDEPTA. Y pues bueno, vienen muchas cosas para el próximo año, diplomados, esperamos conseguir certificaciones, pero sobre todo estar cerca de las personas. Probablemente se cierra el ciclo de tanatólogos, pero se abre otro con ANDEPTA y que también seguramente habrá esta buena voluntad de los tanatólogos para poder apoyar en bajos costos, gratuidad, a personas que, vuelvo a repetir, como lo dije al principio, la pandemia no ha pasado y los estragos los estamos viviendo el día de hoy y todo lo que viene en esta atención a la salud mental. Así es que pues yo los invito a quienes sean tanatólogos a integrarse a ANDEPTA en cuanto la constituyamos, que sean socios activos, que participen. Estás invitada. No, ya anótame. Muchas gracias, Alondra. Y nos vemos pronto, por supuesto. Sí, claro, no, la verdad es que es un honor trabajar contigo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, la verdad es que gracias por esta ponencia. ¿Qué más te puedo decir? La verdad es que me siento muy honrada de contar contigo, de sobre todo el haber coincidido, así son los destinos de la vida y hay coincidencias que te favorecen, que bendices y esta es una de ellas. Hay mucho que aprender de ti y lo digo aquí abiertamente porque hay muchas personas que los invito a que te sigan en tus redes sociales, que se integren en tus cursos. De verdad que nos dejas con muchas ganas de más y pues yo abierta a que podamos seguir haciendo más live, que podamos tener más ponencias como estas y pues como lo mencioné en un principio, somos una red de apoyo. Todos podemos crecer, todos podemos ayudarnos, una palabra nos puede fortalecer, de aquí se pueden llevar mucho. Hay más que explotarte, yo por mí nos quedamos hasta las 11, pero no es posible, ¿no? Y creo que nos seguiremos mucho más tiempo, pero bueno, de verdad que fue muy valiosa tu información, muy valioso tu tiempo. Gracias por estar, gracias por todo lo que nos brindaste el día de hoy y pues no sé con qué quieras cerrar. Hay unos comentarios hacia ti, déjame. Agradecer, Alondra, agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo para estar el día de hoy aquí. Espero que haya sido de utilidad, en verdad, que sea de utilidad lo que les estamos transmitiendo y que sepan que estamos, ¿no? Yo creo que en esa medida, uno, el agradecimiento y dos, que sepan que pueden contar con nosotros. Aquí veo que prendió su cámara Liliana, y lo cual me da mucho gusto verla, mi compañera en el diplomado, bueno, fuimos compañeros en el diplomado, a María Eugenia en el congreso. La verdad es que me da mucho gusto que estén muchas personas, algunas que conozco, otras que estoy conociendo, y que sepan que estamos, Alondra, por supuesto, y yo, para poder ayudarles, orientarlos, atenderlos, o estar en el camino de esta vida, ¿no? Que nos encontraremos de nuevo, estoy seguro. Dice, muchas gracias, excelente información. Al contrario, gracias a ustedes por hacernos partícipes y crear esta red de apoyo e información. Esto lo escribió Carlos Márquez. Leticia Martínez, muchas gracias, Lizardo y Alondra, por regalarnos este espacio. Gracias a ustedes por estar aquí. Mariana Tinoco, muchas gracias por esta información tan valiosa. María Rosario, gracias a los dos por compartirnos y dedicarnos su tiempo. Y buena noche, que descansen. María Eugenia, muchísimas gracias, excelente. Sabrina Ramírez, tengo poco de conocerte, Lizardo, en el Congreso de Tanatóloga, pero agradezco tu enseñanza y aprendizaje. Blanca, gracias por compartir, maestro Lizardo, felicidades. Liliana Fuentes, gracias, maestro. Tomo su número, lo contacto para conocer más de ustedes y de sus cursos. También estoy dispuesta a poder colaborar con sus proyectos con ANDEPTA. Guadalupe, gracias por este espacio, información y felicitaciones. Y Liliana, muchas gracias, maestro Lizardo. Erika Abad, gracias y buenas noches a todos. Bueno, pues, Guadalupe, muchas gracias, Alondra y maestro Lizardo, buena noche. Bueno, pues Lizardo, pues... muchas gracias a todos y a todas. Gracias y gracias nuevamente a todas y a todos los que nos acompañaron. Gracias por este espacio. Es un placer haber coincidido con todos ustedes. Sin ustedes también esto no hubiera sido posible. Lizardo, sin ti también esto no hubiera sido posible. Gracias por compartir conmigo parte de este proyecto que yo te he dicho. Estoy en el aprendizaje, voy más, vamos creciendo en este camino y pues bueno, el tenerte en esta red de apoyo, el tenerte
como colega y sobre todo como amigo y aprender de ti, pues es un honor. Así que bendiciones, seguimos en contacto. Bonita noche a todas y a todos. Y pues te doy el uso de la palabra para que cierres tú la sesión. Gracias. Déjenme decirles una frase que siempre se las comparto. No es mía, por supuesto, pero es de un médico de apellido Jung. Él dice que podemos conocer todas las técnicas y que podemos tener grados y herramientas disponibles, pero cuando estemos frente a un alma humana, seamos otra alma humana. Y yo creo que todos debemos de tener considerado eso. Siempre que queramos estar frente a una persona que está sufriendo, hacerlo con toda la humanidad y el corazón posible, y después, pues, por supuesto, ofrecer el apoyo, la orientación, lo que sea, pero al principio acercarnos desde luego con esa autenticidad, con esa parte de escucha activa, ¿no? Con las personas que lo necesitan. Y hoy en casa hablábamos de esta pandemia en la cual no hemos salido, todavía seguimos en estos semáforos epidemiológicos y con los contagios, así es que hace falta mucho platicar en casa, inventarnos un juego, crearlo. Hay muchas técnicas que podemos utilizar de manera que las personas puedan convivir, y eso es lo que nos hace falta hacerlo para no estar no solo aislados, sino en soledad en la casa. Muy buenas noches a todos y es un gusto la invitación. De acercamiento. Rápidamente, Vivi, gracias por estar aquí presente. Valeria González, Sabrina Ramírez, Pati Cruz, Nirva, Nayeli Rivas, Nancy Arias, Mariana Tinoco, María Eugenia, María del Rosario, Margarita, Liliana Fuentes, Leticia Martínez, Karina Medina, Isaac Lucio, Guadalupe López, Guadalupe Almazán, Claudia, Sindel Vázquez, Carlos Márquez, Blanca E., Aurora García, Angélica Barrera, Ale Cano y bueno, pues sobre todo a nuestro gran invitado, Lizardo González. Bendiciones, bonita noche, un abrazo profundo y seguiremos coincidiendo en este camino de vida. Bonita noche. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Carlos. Listo.